La tierra respira, la puedes sentir bajo tus pies. Un corazón que pide cuidado, pide atención. Un paso que te mueve los pies. El mundo nos llama, lo puedes ver. Cable a tierra, vamos a cuidar la casa común. Debemos andar. Cable a tierra, juntos a bailar. Hoy iniciamos este espacio para compartir experiencias de la casa común, del cuidado de la casa común, y se llama Cable a Tierra. Les damos la bienvenida y hoy tenemos algunos temas que queremos tratar bien especiales el día de hoy. Robert. Hola, Yosimar. Sí, primero nuestro invitado de este primer episodio, Alfredo Infante. Vamos a pedir el mismo que se presente, ¿verdad? Y le preguntamos de una vez qué le evoca el nombre de este espacio, Cable a Tierra, que va a estar dedicado al diálogo sobre la urgencia del cuidado de nuestra casa común. Bueno, gracias Yosimar, gracias Robert por este encuentro tan importante. El nombre a mí primero, cable, yo lo relaciono siempre con luz, ¿no? Porque con electricidad, energía, luz, entonces, y tierra, bueno, que la tierra, que es nuestra, como le llamaban nuestros indígenas, la madre tierra, pues está llamada a ser luz para nosotros y por eso tenemos que cuidarlas. Sí, precisamente, padre, por lo que indica, queremos saber cuáles serían los vínculos en la fe cristiana, ese modo de relacionarse del ser humano con el ambiente, con el resto de la creación para usted. Mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que ya en la Biblia parece que nosotros, los seres humanos, somos creados por el amor de Dios, pero el símbolo que se utiliza es la tierra, que somos terrenos de la tierra, somos de barro. Pero también en la Cuaresma, cuando se coloca la cruz de ceniza, antes se decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, que esa relación es como muy íntima de nosotros con la tierra. Es poderosa esa frase, además. Totalmente. Y hoy ya no se utiliza esa frase, aunque yo la sigo utilizando conjuntamente con la nueva frase que es, conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio y la tierra también tienen una conexión profunda. Alfredo, y esa relación de la cual estás hablando, ¿cómo nosotros en este nuevo espacio, verdad, que queremos que se prolongue en el tiempo, al menos una vez al mes, verdad, que podamos estar en las multiplataformas digitales, cómo crees que un espacio como este puede promover ese tipo de vinculación y esas relaciones que posibilita la fe cristiana de cara a la tierra, a la madre tierra? Bueno, en primer lugar, recuperando las relaciones cotidianas y poniéndolas en ese horizonte de amistad y de cuidado con la tierra. Todos nosotros, desde el más chiquito hasta el más canosito, todos estamos totalmente en conexión con la tierra. Y nuestra cotidianidad transcurre en relación con la tierra, pero muchas veces no somos conscientes de eso. Y creo que recuperar la cotidianidad es fundamental para ubicarla en ese horizonte de cuidado y de relación más amable, de mayor amistad con la tierra. Entonces, Yosimar, ahí tenemos una tarea, promover la conciencia de la que habla el padre Alfredo. Sí, definitivamente. Y es que el rescate y la promoción de esa conciencia, Robert, se ha descuidado mucho y este tipo de espacios es precisamente para ello, ¿no? Digamos como un modo de alerta. Padre, ¿qué experiencias concretas con el cuidado de la casa común se ha encontrado usted? Se ha encontrado y ha tenido tras la oportunidad de visitar varios países. Sabemos, por ejemplo, que estuvo recientemente en África y que pasó un tiempo por allá en su misión como jesuita. ¿Esas experiencias concretas cuáles serían? Bueno, en África estuve no tan recientemente, en los años 90, finales de los años 90, pero allí más que experiencias
positivas que las tuve, a mí lo que más me impresionó fue como estuve en un contexto de guerra y también esa relación que hay entre los países más desarrollados y los países del tercer mundo. Una de las cosas una anécdota que voy a contar. Fíjate, una vez iba yo con un compañero pasando por un lugar donde había un gran alambrado, pero el terreno era verde. Y entonces le digo yo, y me llamó la atención que había un terreno verde con un alambrado, de esos que son así de puya, y con un letrero que decía danger, con el signo de la no calavera, pase. no pase, ¿no? Entonces dije yo, ¿cómo ese terreno con esa característica es peligroso? Y me dice el compañero, lo que pasa es que en ese terreno hay enterrados desechos tóxicos que este país, que es Zambia, compra a Europa para poder tener ingresos y poder vivir, ¿no? Porque es un país muy pobre. Claro. Eso a mí me dolió profundamente en el alma, ¿no? Entonces, ahí eso fue como un llamado de luz. También una vez caminando con un grupo de africanos a pies, también había un arrozal lleno de arroces y nosotros íbamos caminando y de repente dije yo, caramba, tanto arroz allí y tanta hambre que tenemos. Sí. Y me dice, lo que pasa, padre, es que todos esos terrenos están minados de minas antipersonales. Entonces la gente no podía tener acceso a eso. Entonces eso significa que no hay cuidado de la casa común, porque la casa común, la tierra, pues nos da el alimento, nos da el agua, las fuentes de agua. Alfredo, y ahora que mencionas a ese grupo de personas, humanos, africanos en concreto, y así podemos pensar en otras poblaciones, el Papa Francisco ha acuñado un término, especialmente en la encíclica, ¿verdad?, Última Laudato Si, de las últimas de él, bueno, hace 10 años, llamada ecología integral, como para que este tema de la ecología, el medio ambiente, no se ha visto solamente en relación a los otros seres vivos distintos al ser humano, sino en esa relación, en esa vinculación, en esa unión que hay de lo que le pasa a un ser vivo, le pasa al otro, especialmente cómo se ven afectadas las poblaciones más vulnerables, los más pobres. ¿Qué te evoca ese término? Y en Venezuela, ¿cómo suena ese término? Bueno, para mí, también volviendo a las experiencias, ¿no? Porque creo que las experiencias hablan mucho y nos comunican mucho. Tú que eres también de por allá, del occidente, del distrito Urdaneta, del estado Zulia, y yo que me crié en Maracaibo. En mi juventud y en mi infancia nosotros teníamos, el lago de Maracaibo era parte, no solamente era un paisaje externo, era parte de nuestra vida. De ahí venía la alimentación, de ahí venía la recreación, la poesía, el arte, todo giraba en torno a la relación del ser humano con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Y bueno, ante la transformación del paisaje por la contaminación y el no acceso ya a esa relación más íntima, bueno, se cambia totalmente la cultura de una región. Entonces, la ecología integral es la toma de conciencia de que la naturaleza, la tierra, no es ajena a mí, y no es ajena a nosotros, y que las relaciones que nosotros vamos construyendo, y cuando son relaciones de cuidado con la tierra, con las aguas, con la naturaleza, con los demás, en esa medida pues también vamos nosotros humanizándonos más. Y eso es un cuidado de la tierra que nos conviene a todos, o sea, porque estamos hablando ya de la posibilidad, de la inminencia de un quiebre de la posibilidad de que el ser humano pueda vivir en el planeta. Entonces, todos, independientemente de su condición social, etcétera, debemos preocuparnos, interesarnos por la tierra, porque va a llegar un momento, si seguimos en este camino, en que no va a haber de dónde alimentarse, dónde disfrutar, dónde descansar. Una vez a un niño en
confesión. Yo le pregunté, ¿cómo es tu relación con la tierra? ¿Cómo está tu relación con las plantas, con los animales? Y bueno, fue una conversación muy bonita. Y después le dije, ¿y cuando vas por la calle, has botado papel o plástico en la calle? Y entonces él dijo, ¿y eso es pecado? Y entonces yo digo, claro, porque si tú tiras un plástico en la calle, ese plástico se va a los ríos, de los ríos al mar, y hay unas islas de plásticos en los océanos que son un gran problema para la humanidad. Entonces los peces se los comen y se dañan, y cuando tú te comes un pez contaminado también te contaminas tú. Entonces todo está relacionado. Y el niño se quedó así, admirado, y me dijo, Padre, gracias. Y digo, bueno, para que tú veas que pecado no es una cosa así como no, el pecado es cuando no tenemos conciencia de que estamos relacionados unos con otros y con la naturaleza. Ojalá seamos como tierra. ese niño que se asombra y empieza a cambiar de actitud. Yo soy más. Cambia totalmente de chip, y pienso que esa interconexión, Padre Alfredo, que usted hablaba, es lo que nos hace falta actualmente. Quiero consultarle, ¿cómo podemos aprender nosotros desde la iglesia? Desde la Compañía de Jesús específicamente, los grupos, los movimientos, la sociedad civil, siendo esta mayor conciencia y responsabilidad de todos. Bueno, yo creo que tenemos que animarnos a la espiritualidad del cuidado. Cuidado de nosotros mismos, cuidado de los demás, cuidado de la naturaleza, y recuperar y poner sobre el tapete, dar a luz y ese cable a tierra con experiencias de cuidado que se van dando, pero no aisladas, sino hacer ver que una experiencia de cuidado está interrelacionada, que si yo daño el agua, esa agua va al mar. El mar se contamina, el mar es el principal pulmón. Los océanos son el principal pulmón de la Tierra, donde se produce el oxígeno, ¿no? Y que es, diríamos, como las aguas son el aparato circulatorio de la Tierra, porque hay aguas que van por debajo, hay aguas que caen, es el aparato circulatorio, y el océano es el gran pulmón que nos da vida, ¿no? Entonces, si yo descuido el agua, si yo maltrato las plantas, las criaturas, si yo no cuido la tierra, pues en definitiva estamos destruyendo nuestra casa. ¿Y quién quiere destruir su casa? Nadie. Bueno, tenemos muchas tareas pendientes entonces, pero vamos a tener muchos episodios más de este espacio, cable a tierra, ¿no? Dios mediante. Y así va a ser, Robert, porque además creo que, como decía el Padre Alfredo, es un tema que no es ajeno, que ya lo estamos palpando, incluso en nuestro estado Lara, en algunas regiones de Venezuela. Y este va a ser un podcast y un espacio de encuentro para poder visibilizarlo y para que todos podamos involucrarnos. Y vamos a invitar a las personas que nos puedan ver, que si tienen comentarios, preguntas, sugerencias para el desarrollo de este espacio, de este podcast, son muy bienvenidos. Esto es un espacio en construcción. Aquí nuestro primer episodio de modo muy sencillo, ¿verdad? Pero con mucho deseo de poner en movimiento más esta urgencia del cuidado de la casa común, nuestra madre tierra, la Pachamama. Pachamama, sí señor. Y fíjate, aquí en Barquisimeto tenemos el río Turbio, que se llama Turbio porque sus aguas son arenosas y marronzonas, ¿no? Y que le da el nombre a Barquisimeto. Pero ese modo de ser río Turbio ha ido cambiando también. Ya no es turbio porque siendo limpio es arenoso. Ahora es turbio porque viene mucha cochinada por allí. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros. Entonces, si cuidamos la tierra, si cuidamos las aguas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y eso no hace muchos años, ¿no? Pero es curioso, yo el otro día estaba pensando y dije yo, caramba, cuando yo era niño no había tanta basura. No. ¿Por qué? Porque no había mucho plástico.
Y casi toda la basura se podía, yo recuerdo que mi mamá enterraba la basura para alimentar la tierra y entonces crecían unas plantas bonitas. Ahorita no. Entonces todo es plástico, todo es basura. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras basuras? Bueno, padre, yo pienso que este tipo de iniciativas ayuda a cambiar un poquito el chip y a tomar conciencia sobre cada decisión, cada acción que denota un cambio, Robert. Sí, señora. Y que va a ayudar. Y Yosimar, por cierto, el colorcito que ella tiene es porque también se bañaba en el río Turbio, en su ribera, y tomó ese color. Vamos a terminar por hoy este episodio, ¿verdad? Y ya saben, contáctanos, estaremos abiertos a sus sugerencias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alfredo. Camina despacio, escucha el latir, la tierra respira, la puedes sentir. Bajo tus pies, un corazón que pide cuidado, pide atención.